Muy bien, ya estamos grabando. ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos de quinto y sexto de primaria? Es nuestra segunda clase de la semana, así que hay que aprovechar estos últimos días que nos quedan del segundo bimestre para luego nosotros dar un respiro, ¿sí? Antes de poder trabajar con nuestros temas, que por cierto el día de hoy nos toca trabajar chicos, historia del Perú, quisiera felicitar a los chicos que hasta el momento han enviado sus trabajos de exposición, lo están haciendo muy bien, lo están haciendo de manera excelente. Mis felicitaciones para todos ustedes, chicos. Espero que puedan mejorar todavía mucho más todavía, pues, para las siguientes exposiciones. Es más, eh, el tipo de trabajo que están haciendo, chicos, les va a servir incluso para los siguientes años también, ya que algunos van a pasar a secundaria, les va a servir muchísimo, porque en secundaria, pues, la exigencia es mayor, ¿ya? Así que atentos, chicos, siempre con el trabajo, siempre la idea es mejorar, ¿sí? No vaya a ser que en secundaria más bien lo hagas con una calidad menor, ¿no? Más bien, al contrario, tiene que ser mucho mejor todavía, ¿ya? Muy bien, chicos. Vamos a trabajar el día de hoy un tema de historia del Perú. Vamos a mencionar una nueva oportunidad que se le presentó al Perú para poder tener mucho dinero y cosa que con ese dinero pueda invertir, pues, ¿no? En ciencia, en tecnología, en educación, infraestructura, ¿no? Al Perú se le va a presentar, chicos, una oportunidad única en su historia. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar, chicos, la venta de un recurso que se había convertido pues en la novedad de la época, un recurso que tenía muchos minerales y que era muy codiciado pues por los países de Europa. Así es, chicos, el guano. Ya de repente quizás algunos ya han escuchado el año pasado un poco de este tema, pero ahora lo vamos a reforzar, ¿sí? Y es que, chicos, el Perú en esa época se había vuelto, pues, estamos hablando de los años 1800, 1845, por ahí más o menos. El Perú se había vuelto, chicos, famoso. ¿Por qué? Porque tenía bastante guano. Así es, el guano. El guano, chicos, se convirtió en el elemento estrella del Perú, que lo llevó justamente a la fama mundial. Muchos países de Europa, como Inglaterra, como Francia, como Alemania, querían venir al Perú justamente para comercializar con nosotros. Así es, para que compren nuestro guano. Pregunta, ¿alguien sabe qué es el guano? ¿Recuerdan qué cosa era el guano? ¿Sí? ¿Recuerdan, chicos? Ya está claro, chicos. Era justamente el excremento, ¿verdad? De animalitos, claro. En este caso de las aves guaneras. Claro. En el Perú, pues, sobre todo en nuestras islas, en nuestro litoral, abundaba justamente las aves guaneras como la gaviota, como el alcatraz de repente, como el guanay, ¿no? Y otras aves más que durante miles de años, por no decir millones de años, se había acumulado el excremento en nuestros territorios y en nuestras islas que se convirtió en guano. Así es. Y ese guano, chicos, era un poderoso fertilizante de suelos que era muy necesario para los países de Europa que en esa época estaban pasando por una revolución industrial. Así es. Una revolución industrial era justamente qué cosa? Desarrollar máquinas, desarrollar industrias, hacer, por ejemplo, telas. Y para hacer telas, ¿qué necesitan? Algodón. ¿El algodón de dónde sale? Es una planta. Si quiero bastante algodón, tengo que tener bastantes suelos bien fertilizados para que crezca rapidito el algodón. Y para eso necesitaban, chicos, un fertilizante poderoso. ¿Cuál era? El guano. ¿Qué país lo tenía? El Perú. Entonces, chicos, nos volvíamos en esa época, año 1845 aproximadamente, nos volvíamos un país famoso por eso. Sí, chicos, entonces el día de hoy nosotros vamos a estudiar esta oportunidad, este periodo de bonanza económica donde el Perú tenía muchísimo dinero, justamente por la venta de este guano. Y a este periodo, chicos, lo han llamado pues la era del guano, claro. Lamentablemente, siempre en el Perú, ¿no? Lamentablemente se desaprovechó esta oportunidad. Bien, con ese dinero se pudo haber hecho muchas cosas para el Perú, pero no, no fue así. Y resulta, chicos, que más bien se malgastó el dinero. Ya más adelante vamos a ver eso y lamentablemente no pudo concretarse las grandes ideas para el Perú.
¿Ya, chicos? A ver, profesor, ¿quién es ese señor que está ahí en la imagen? Ah, ya, él es Ramón Castilla. Y es justamente, chicos, el presidente más importante de esta época, porque con él comenzó justamente el boom guanero, ¿no? La era del guano en el Perú. ¿Ya, chicos? A ver. Bien, entonces, chicos, el título que va a ir en su cuaderno, ya, chicos, es La Era del Guano, año 1845 hasta el año 1872, ¿sí? Entonces, profesor, ¿por qué la Era del Guano? Ya, chicos, ¿por qué? Porque es un periodo, ya, comprendido entre esos años, en el que el Perú comenzaba a tener muchísimos ingresos de dinero producto de la venta de este elemento. ¿Ya? Profesor, ¿y por qué era tan importante el guano? ¿Por qué? Ah, ya pues porque tenía muchísimos minerales para fertilizar el suelo y justo los países europeos necesitaban de ese fertilizante. ¿Para qué? Para sus revoluciones industriales, para sus campos de cultivo, claro. Justo en aquellos países europeos estaban pasando por una industria textil, haciendo telas y necesitaban algodón. Entonces, profesor, ¿y por qué no utilizan el excremento de otro animal? ¿Por qué de las aves guaneras del Perú? ¿Por qué de la gaviota de Guanay? Ah, ya, es que los minerales de este guano, chicos, son mucho más ricos, o sea, hablando en cuanto a minerales, que el guano que puede hacer de repente, pues, el excremento de conejo o el excremento de la oveja, ¿me dejo entender? Entonces, el excremento de las aves guaneras tiene muchísimo más minerales todavía. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a ver por aquí. ¿En qué consistió? Bueno, fue un periodo entonces de bonanza económica. El Perú tenía mucho dinero por la venta del guano. Se enriquecieron muchos criollos. Pregunta, ¿quiénes son los criollos? ¿A quiénes se les llamaba criollos? ¿Recuerdan ustedes? Claro, a aquellos descendientes, ¿no? De los españoles que nacieron y crecieron aquí en el Perú. Entonces, todavía aquí en esta época sigue habiendo criollos todavía. Y ellos se enriquecieron con la venta del guano. ¿Qué más? Los gobiernos militares. Por ejemplo, Ramón Castilla era un militar. Él se benefició con la venta del guano. ¿Sí, chicos? Entonces, y a la vez también fue un periodo, chicos, de progreso falso. Nosotros, si bien es cierto, recibíamos mucho dinero, sí, eso es cierto, lamentablemente, como te dije, se despilfarró, se malgastó el dinero. Por lo tanto, ese progreso, chicos, era en idea nomás, ¿no? Porque es más, vinieron extranjeros a querer buscar trabajo en el Perú porque se enteraron que había mucho dinero, pero no, no había nada. En el Perú igual seguía habiendo pobreza, seguía habiendo marginación, seguía habiendo muchos problemas todavía, chicos. ¿Por qué? Porque nunca se empleó bien ese dinero. Entonces, el progreso del Perú era falso. Teníamos dinero, sí, pero no se hacía nada con él, se despilfarraba. O si no, se iba en corrupción también. ¿Ya, chicos? Es por eso que a este periodo también, por ejemplo, el historiador Jorge Basadre le puso la prosperidad falaz hacia este periodo. ¿Por qué? Porque es una prosperidad falsa. La palabrita falaz significa falsa. Entonces, por ese motivo es que algunos historiadores lo conocen a este periodo como la prosperidad falaz, la prosperidad falsa. ¿Ya, chicos? Bien, presidentes de esta época, mayormente Ramón Castilla, Rufino Echenique, que eran los principales presidentes de esta época, ¿ya? Muy bien. Ahí está, contexto internacional, ¿qué pasaba en el mundo? ¿Verdad? Entonces, las revoluciones industriales que te comenté, claro. Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, esos países potencia estaban pasando por las revoluciones industriales. Profesor, no entendí lo de las revoluciones industriales. Están pasando, chicos, por un proceso de creación de máquinas. Claro, máquina para producir todo tipo de productos, en este caso industria textil, sobre todo telas, y para hacer telas que necesitan algodón. ¿Me dejo entender? Entonces es por eso que le urgía tener bastantes suelos fertilizados para poder cultivar cosas algodón. Y ahí entra a entallar pues nuestro guano. ¿Ya, chicos? Aparte, pues, países potencia buscan colonias, es decir, territorios en otros continentes como África y Asia, justamente pues buscando recursos naturales también. ¿Ya, chicos? Ahí está, materias primas, claro. No te olvides entonces que en el mundo pasaba las revoluciones industriales. Por eso querían el guano. Bueno, esto sería para volver a comentar, ¿no? ¿Por qué era importante el guano? Quizás en algún examen te puedo preguntar.
por sus propiedades fertilizantes. Mira, contiene nitrógeno. Claro, químicamente hablando, chicos, contiene nitrógeno, esencial para la fotosíntesis de las plantas. Recuerda, de repente por ahí tú has trabajado ya el tema de la fotosíntesis en biología, ¿verdad? Y tú te has dado cuenta que en la fase oscura, por ejemplo, necesita ¿qué cosa? Nitrógeno, pues, claro. Y eso hace que las plantas rápidamente puedan hacer su proceso de creación de alimentos, pues. Entonces, ahí está. Y por ese motivo, acelera la producción de materias primas como el algodón. Claro, ya que el algodón es una planta, si rápidamente la planta se desarrolla con estos fertilizantes, rápidamente sale algodón. ¿Ya, chicos? Bien. Y mayormente, chicos, el guano se encontraba en las islas de Chincha. ¿Sí? Ahí estaban principalmente acumulados, chicos, las islas, en este caso el recurso, ¿no? Que es el guano, estaba acumulado ahí en las islas de Chincha, por si acaso, ¿ya? Y también en algunas partes de nuestro litoral. Y eso es, ¿por qué, profesor? ¿Y el excremento de las aves guaneras está ahí fresco, está? No, no es así, chicos, sino que el excremento ya está ahí, pero por miles de años, hasta incluso por millones de años. Es por eso que ese excremento desprende bastantes minerales que son necesarios para fertilizar el suelo, ¿sí? Y esto es hecho por las aves guaneras, obviamente, ¿no? La gaviota, el alcatraz, el guanay, que son tipos de aves guaneras, ¿ya, chicos? Bien, esta es una actividad de clase. Ojo, ¿qué significa prosperidad falaz? Lo hemos comentado y si no, puedes regresar el video. También, pues, otra pregunta, ¿por qué se volvió importante el guano? ¿Qué ocurría en el mundo? Hay que recordar eso, ¿verdad? ¿Qué propiedades químicas tenía el guano? También lo hemos mencionado. Y si no te acuerdas, ya sabes, regresar el video. ¿Ya, chicos? Regresa. Bien, con esta parte, chicos, yo voy a terminar el tema, así que atentos. Habían varias formas, chicos, de poder comercializar el guano. Una forma era a través del arrendamiento. Cuando a ustedes les hablan del arrendamiento, chicos, estamos hablando aquí del alquiler. Así es. Resulta que antes del gobierno de Ramón Castilla, chicos, las islas de Chincha, por ejemplo, se habían puesto en alquiler. El peruano Francisco Quirós, así es, el peruano Francisco Quirós, él se dio cuenta de la gran importancia que tenía el guano. Es más, el mismo científico Alexander von Humboldt, claro, el alemán, el padre de la geografía moderna o científica, él vino al Perú, chicos, y dio cuenta de la importancia que tiene nuestro guano. Entonces, eso era una novedad de la época y justo el peruano Francisco Quirós aprovechó esa oportunidad para poder alquilar las islas de Chincha. Justo en esa época estaba gobernando el presidente Agustín Gamarra y este peruano le dijo, ¿sabes qué, Agustín Gamarra? Oye, alquílame unas islas que están por allá lejos, por Chincha, alquílame. Total, no hay nada. Solamente hay algunas aves guaneras nada más. ¿Qué tal si me lo alquilas? Yo a cambio, al año o cada 6 meses te voy a dar un pago. ¿No? Por alquiler. ¿Qué dijo Agustín Gamarra? Ya, pues, ya que no me sirve para nada esas islas, ya, pues te la alquilo. Y ese señor Francisco Quirós, créeme que se enriqueció muchísimo con la venta de ese guano. ¿Y él cómo accedía al guano? Alquilando las islas de Chincha. Claro, entonces eso es el arrendamiento. Y la número dos, y la más importante, era la consignación. ¿En qué consistía? Consistía en vender el guano a través de un intermediario, es decir, a través de otra persona. Resulta, chicos, que en esa época el presidente Ramón Castilla dijo, ya, hay que vender el guano nosotros mismos. Ya, extraigamos el guano y llevémoslo a Europa. Pero el problema era que no había dinero para extraer el guano y tampoco había dinero para llevarlo a Europa. Ramón Castilla dijo, ¿habrá alguna persona que ponga dinero para realizar ese trabajo? Nadie levantaba la mano salvo un inglés. Anthony Gibbs, así se llamaba el extranjero Anthony Gibbs, y él dijo, yo pongo el dinero para extraer, llevarlo a Europa, es más, yo me encargo de venderlo, dijo Anthony Gibbs. Entonces, y lo vendo allá, traigo el dinero acá al Perú y nos dividimos las ganancias. ¿Qué dijo Ramón Castilla? Ya, excelente. Y se firmó, chicos, un contrato. El famoso contrato Gibbs. Si es posible, chicos, anótenlo ahí en su cuaderno, el contrato Gibbs. Entonces, ahí es donde Anthony Gibbs, a través de esta forma de comercio llamado consignación, extrae el guano, lo lleva a Europa, lo vende y trae el dinero acá.
y para el Perú queda el 96% de ganancias, el 96% del dinero. Mientras que el 4% era para quién, para Anthony Gibbs, ¿no? Esa era su comisión por haber puesto el dinero, el capital. Entonces, desde aquí, chicos, comenzaba justamente las grandes ganancias para el Perú. Pero como te dije, lamentablemente se despilfarró, se desaprovechó la oportunidad. La siguiente clase nosotros vamos a hablar de Ramón Castilla y vamos a ver también pues cómo es que fue despilfarrándose, chicos, el dinero, ¿ya? Muy bien, hasta acá nos quedamos. Aquí les voy a dejar la tarea y haz una breve biografía sobre Ramón Castilla y qué significó la era del guano para el Perú. ¿Fue beneficioso? Nos trajo una gran oportunidad. ¿Qué significó para el Perú? ¿O nos trajo desgracias? Ya, eso vas a escribir tú. Y si no has entendido muy bien, regresa el video y vuélvelo a ver, ¿ya? Y si no, estoy por WhatsApp para que me puedas preguntar. ¿Ya, chicos? Hasta aquí nos quedamos. Cuídense bastante. Un gran saludo para todos ustedes y sigan cumpliendo con sus tareas así, con ese gran empeño que ustedes tienen. ¿Ya, chicos? Hasta luego. Nos vemos. Chao.